Hay secretos que esperan en silencio. Verdades que cruzan el tiempo para encontrarnos cuando menos lo esperamos. Esta es la historia de una carta que tardó 20 años en llegar, y cambió todo. Hay momentos que dividen tu vida en un antes y un después. Momentos que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo, sobre las personas que amaste, sobre las decisiones que tomaste. Para mí, ese momento llegó un martes ordinario de octubre. Un día tan común que ni siquiera recuerdo que desayuné esa mañana. Pero recuerdo perfectamente el sobre amarillento que encontré en mi buzón. Recuerdo cómo mis manos temblaron al ver la letra. Era la letra de Mateo. Mi mejor amigo. El hermano que la vida me regaló cuando más lo necesitaba. El mismo Mateo que había partido de este mundo 20 años atrás, llevándose consigo pedazos de mi alma que nunca pude recuperar. ¿Cómo es posible recibir una carta de alguien que murió hace 2 décadas? ¿Cómo es posible que las palabras de un muerto lleguen justo cuando más las necesitas? Esa tarde, sentado en el sofá de mi sala, con la carta sin abrir entre mis dedos, lloré. Lloré por todo lo que perdimos. Lloré porque sabía, con esa certeza inexplicable que solo da el corazón, que lo que estaba escrito en esas páginas cambiaría mi vida para siempre. Para entender el peso de esas palabras, necesito llevarte atrás en el tiempo. Necesito que conozcas nuestra historia. Había una vez 2 niños en un pueblo pequeño donde todos se conocían y las tardes se estiraban bajo el sol. Uno se llamaba Mateo, el otro, Daniel. Se encontraron en el primer día de clases, cuando ambos tenían 7 años y el mundo era una promesa de aventuras infinitas. Mateo era el niño de sonrisa fácil, el que siempre tenía una broma lista, el que convertía los días grises en celebraciones improvisadas. Daniel era más callado, un observador de estrellas y coleccionista de momentos silenciosos. Eran diferentes como el día y la noche, y precisamente por eso, encajaban a la perfección. Crecieron juntos como crecen los árboles en el bosque, sus raíces entrelazadas bajo tierra donde nadie podía verlas. Compartieron secretos en cajas enterradas en el patio trasero. Se curaron las heridas de rodillas raspadas y corazones rotos. Fueron testigos de los primeros amores del otro, de las decepciones, de los sueños que brillaban en sus ojos cuando hablaban del futuro. Pero la vida, esa tejedora impredecible de destinos, comenzó a trazar líneas diferentes para cada uno. Daniel se enamoró de Lucía cuando tenían 17 años. Era una chica de risa cristalina que había llegado al pueblo como brisa de primavera. Tenía ojos color miel y una forma de ver el mundo que hacía que hasta las cosas ordinarias parecieran mágicas. Daniel cayó perdidamente, con esa intensidad torpe y absoluta del primer amor verdadero. Y Mateo estuvo ahí, como siempre, escuchando horas enteras sobre Lucía, ayudando a Daniel a escribir cartas que nunca se atrevía a enviar, animándolo cuando la timidez lo paralizaba, siendo el mejor amigo que alguien podría pedir. Lo que Daniel no sabía, lo que nadie sabía, era que Mateo también había conocido a Lucía antes. Meses antes de que ella llegara a ese pueblo. La había conocido en la ciudad, en uno de esos viajes familiares que lo alejaban temporalmente de su rutina. Y en esos días breves, algo había florecido entre ellos. Mateo había sentido esa conexión instantánea con Lucía. Conversaciones que se extendían hasta el amanecer. Miradas que decían más que 1000 palabras. Un beso robado bajo la luz de faroles que parecían cómplices de su secreto. Intercambiaron números, prometieron escribirse, hablaron de un futuro que apenas se atrevían a imaginar. Pero cuando Mateo regresó al pueblo, la realidad lo envolvió nuevamente. Su madre estaba enferma. El negocio familiar atravesaba dificultades. Y Lucía quedó como un sueño hermoso pero lejano, guardado en algún rincón del corazón. Hasta que ella llegó. Cuando Lucía apareció en el pueblo semanas después, Mateo sintió que el universo le daba una segunda oportunidad. Pero entonces vio la forma en que Daniel la miraba. Vio cómo los ojos de su mejor amigo brillaban con una luz que nunca había visto antes. Vio a su hermano del alma enamorarse de la misma mujer que había habitado sus propios pensamientos durante meses. Y Mateo tomó una decisión que cambiaría todo. En silencio, sin decir nada a nadie, decidió dar un paso atrás. Cuando Lucía lo reconoció y buscó su mirada con preguntas en los ojos, él le pidió hablar a solas. Fue ahí donde le confesó la verdad. Daniel era su mejor amigo, su hermano, y verlo feliz era más importante que cualquier sentimiento propio. Lucía lloró esa tarde. Le dijo que lo que habían compartido había sido real. Pero también entendió. Porque ella había empezado a sentir algo por Daniel también.
Ese chico callado y soñador la había cautivado con su manera única de ver las estrellas. Hicieron un pacto de silencio. Por el bien de Daniel. Por el bien de todos. Los meses pasaron como pasan las estaciones. Daniel y Lucía se hicieron novios. Mateo celebró con ellos, organizó la primera cita, fue el padrino no oficial de esa relación. Y nadie, absolutamente nadie, notó las noches en que Mateo miraba el cielo preguntándose qué hubiera pasado si las cosas fueran diferentes. Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía otros planes. 2 años después, Mateo enfermó. Fue repentino, devastador. Una enfermedad que no respetó su juventud ni sus sueños. En sus últimos meses, mientras su cuerpo se debilitaba día a día, su espíritu se fortaleció de una manera que nadie podía entender. Escribió cartas. Muchas cartas. Una para sus padres, llena de gratitud. Otra para su hermana, llena de consejos. Y una especial, muy especial, para Daniel. En ella escribió todo. La verdad sobre Lucía. La verdad sobre su sacrificio silencioso. La verdad sobre un amor que eligió callar para que su mejor amigo pudiera ser feliz. Y le pidió a su hermana que guardara esa carta. Que no la entregara inmediatamente. Que esperara. Que la entregara solo cuando Daniel realmente la necesitara. 20 años. 20 años desde que enterré a mi mejor amigo. 20 años desde que Lucía y yo nos separamos, incapaces de seguir adelante sin el pegamento que nos mantenía unidos. Mateo. Ella se fue del pueblo buscando empezar de nuevo. Yo me quedé, construyendo una vida que desde afuera parecía perfecta. Me casé años después. Tuve 2 hijos hermosos. Un trabajo estable. Una casa con jardín. Pero por dentro siempre hubo un vacío. El vacío de las preguntas sin respuesta. El vacío de un primer amor que nunca pude olvidar completamente. Y hace 6 meses, mi matrimonio terminó. No por falta de cariño, sino porque finalmente admití algo que había negado durante décadas. Nunca había dejado ir a Lucía. Nunca había cerrado ese capítulo. Estaba perdido. Destruido. Cuestionando cada decisión que había tomado en mi vida. Y entonces llegó la carta. Con manos temblorosas, rompí el sobre. La letra de Mateo bailó frente a mis ojos empañados por las lágrimas. Y comencé a leer. Asterisco hermano, si estás leyendo esto, es porque mi hermana consideró que ha llegado el momento. No sé cuántos años habrán pasado, pero sé que necesitas escuchar esto asterisco. Asterisco conocí a Lucía antes que tú. La amé antes que tú. Y elegí callar porque tu felicidad siempre fue más importante que la mía. No lo escribo para que te sientas culpable. Lo escribo para que entiendas algo fundamental. El amor verdadero no es solo quedarse. A veces, el amor verdadero es saber cuándo dar un paso atrás asterisco. Asterisco te vi enamorarte de ella y fue lo más hermoso que presencié en mi vida. Porque elegiste amar con todo tu ser. Sin miedo. Sin calcular. Y yo quise proteger eso. Quise que experimentaras esa pureza sin las sombras de mi propia historia, asterisco. Asterisco si estás leyendo esto ahora, tal vez es porque algo en tu vida no tiene sentido. Tal vez perdiste el rumbo. Déjame recordarte, fuiste capaz del amor más puro que conocí. Ese amor está en ti. Siempre estuvo. No en Lucía, no en otra persona. En ti asterisco. Asterisco mi último regalo para ti, hermano, es esta verdad. No me arrepiento de nada. Cada momento que pasamos juntos valió cada silencio que guardé. Y si pudiera volver atrás, haría lo mismo 1000 veces asterisco. Asterisco vive, Daniel. Ama sin miedo. Permítete empezar de nuevo. La vida es demasiado corta para quedarse anclado en los hubiera asterisco. Asterisco tu hermano eterno, Mateo. Asterisco. Lloré como no lloraba desde su funeral. Pero esta vez fueron lágrimas diferentes. Lágrimas de liberación. De comprensión. De gratitud infinita hacia un amigo que me amó más de lo que jamás comprendí. 2 semanas después, marqué un número que no había llamado en 20 años. Cuando Lucía contestó, solo dije, recibí su carta. Hubo un silencio largo. Y luego, su voz, ahora madura pero igual de cálida, yo también. Mi corazón se detuvo. Mateo había escrito 2 cartas. Una para mí. Otra para ella. Ambas entregadas el mismo día por su hermana. Ambas con el mismo mensaje, está bien soltar el pasado. Está bien empezar de nuevo. Está bien honrar lo que fuimos amando lo que podemos ser. Hoy entiendo que los secretos no siempre son actos de traición.
A veces son actos de amor tan profundos que solo el tiempo puede revelar su verdadera dimensión. Mateo nos amó de una manera que trascendió su propia vida. Y su último regalo fue enseñarnos que el amor verdadero no posee, libera. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un like. Suscríbete a Cristal del Alma para más historias que nos recuerdan lo que significa ser humano. Y en los comentarios, cuéntame, ¿alguna vez guardaste un secreto por amor a alguien? ¿Alguien hizo un sacrificio por ti que nunca supiste? Tus historias importan. Nos vemos en la próxima historia.